Y Señor, te doy gracias por mis hermanos que han llegado a este lugar, hambrientos y sedientos, Señor, de justicia, la justicia de Cristo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo no creo que sea algo malo que seamos, pues, nosotros, ¿cómo se dice la palabra? Sinceros, uno con el otro. De eso depende la iglesia. Si hemos fallado al Señor, si no hemos estado, pues, ocupados en nuestra salvación, debemos pues, nosotros confesar esa falta, no solamente ante Dios, sino ante los hermanos, para que así podamos orar los unos por los otros. Yo con mi hermano Carlos le fui sincero, le dije el jueves, pues no me siento muy bien, sé que me he descuidado, por esa razón se cancela. Para que vean que el que enseña, el que predica, no es más que ustedes. Quizás es el más atacado. ¿Por qué? Por la palabra que es predicada fielmente. El diablo es a lo que le teme, mis hermanos, que la palabra del Señor sea predicada, el evangelio sea predicado. Satanás no teme a un hombre. Satanás teme al mensaje que el hombre de Dios predica. Y son los que son más atacados. Es que mi hermano, mi hermana, si pues quieres confesar tu ingratitud, tu falta ante a un hermano, pues dile, mi hermano, me siento así, ora por mí, ayúdame. Dicho eso, pues vamos ahí a Hechos capítulo 8. Y estamos en el versículo 1 al 3. Mis hermanos, no sé si recuerdan, pero hace como 3 semanas vimos aquí en Hechos capítulo 7 de cómo fue que Esteban fue asesinado. ¿Fue de una manera injusta o justa? Fue de una manera injusta. ¿Por qué? Por la razón que él no había sido acusado como culpable de ningún crimen digno de castigo. ¿Cuál crimen él había cometido que fuera digno de ser puesto a muerte? Solamente él predicar de Cristo. Y él también reprendió a los hombres religiosos de su hipocresía. Porque eran solamente hombres religiosos que detestaban, que odiaban en ese entonces pues a Cristo, a Jesús. Y él tuvo que ir hacia el Antiguo Testamento, a llevarlos hasta ahí, para que ellos pudiesen ver que el Antiguo Testamento pues apuntaba a Cristo. Los sacrificios del templo eran solamente sombras del Mesías. Él fue puesto a muerte de una manera injusta. También vimos que los de la sinagoga sobornaron y trajeron a testigos falsos para que testificaran falsamente contra Esteban. Es la única manera en cómo ellos iban a poder matarlo, castigarlo, con soborno y trayendo a personas o a testigos falsos para que testificaran falsamente en contra de nuestro hermano Esteban. Mis hermanos, en ese tiempo los romanos permitían que los líderes judíos siguieran practicando sus ceremonias religiosas dentro del templo, pero ellos no tenían el permiso legal para ejecutar la pena de muerte. Por esa razón Jesús fue llevado ante Pilato para ser juzgado, ¿recuerdan? Los judíos llevaron a Jesús ante Pilato, ante Herodes, pero ninguno encontró nada en contra de Jesús. No habían encontrado ningún delito para acusarle. Pilato dejó el juicio en manos de ¿quiénes? Del pueblo. Cuando Pilato dijo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros.
¿Recuerdan que la multitud decidió poner en libertad a quién? A un hombre rebelde, a un criminal, a Barrabás. Este hombre era un rebelde ante el imperio romano. Y esto era, mis hermanos, lo que Israel deseaba, hombres que pelearan contra la opresión de Roma. Y por esas razones que ellos dijeron, bueno, Jesús es un hombre humilde, habla blasfemias, se dice ser el Hijo de Dios. ¿Cómo es que Él nos puede ayudar contra Roma? No puede. Es un mentiroso, un blasfemo. Mejor queremos que suelten y dejen en libertad aquí en Barrabás, a un hombre quizás que mostraba más rebeldía en contra del imperio romano. Pero en el caso de Esteban, los del concilio tomaron una decisión ilegal a causa de su enfurecimiento sin presentarlo ante los romanos. Ellos lo sacaron afuera de la ciudad y ahí lo apedrearon, ¿recuerdan? Lo tuvieron que sacar fuera de la ciudad y no lo llevaron ante los romanos, no lo llevaron ante un juicio. Así que aquí vemos que ellos hicieron algo ilegal, con soborno y trayendo a testigos falsos. El versículo 1 ahí de Hechos 8. Después de que Esteban pues, fue apedreado, dice ahí, dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Por segunda vez vemos que el autor Lucas menciona a Saulo, quien llegaría a ser el gran apóstol Pablo de los gentiles. La primera vez que se menciona a Pablo está en Hechos 7, versículo 58. Dice, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿A quién? A Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí está la primera vez que nuestro hermano Lucas menciona a Saulo. Y ahora aquí, en el versículo 1, vemos que dice, y Saulo consentía en su muerte. Mis hermanos, no se sabe con certeza si Saulo pertenecía al concilio o si solo era un joven estudiante rabínico, celoso de la fe judía tradicional, radical como los demás. No se sabe si él era parte del concilio o era solamente un joven que iba a estudiar. Ya sea que fuera un participante formal del concilio o no, estuvo de acuerdo con la decisión de asesinar a Esteban. Dice ahí, y consentía en su muerte. Consentía en la muerte de Esteban. Lucas dice que Saulo consentía en su muerte, y la palabra consentir significa permitir, autorizar, tolerar, aceptar, admitir y acceder con tal acto. Así que él quizás, no creo que él autorizó la muerte de Esteban, sino que yo creo que él toleró, aceptó el acto maléfico de estos hombres, admitió y él pues accedió con este tal acto. Al momento de ser un testigo del asesinato de Esteban, él era ¿qué? Cómplice. Niños, jóvenes, tengan mucho cuidado ustedes en las escuelas. Cuando ustedes miren que alguien está practicando, va a hacer algo mal, un pecado, si ustedes están cerca de tales personas, ustedes son cómplices. Si escuchan que alguien va a actuar de una manera incorrecta, es mejor irse de ahí. Porque ustedes saldrán, como dicen, embarrados del pecado ajeno.
Aquí vemos que Saulo, él fue testigo de la muerte de Esteban. Él no actuó en defender a Esteban, en ayudarlo, sino que él consentía en su muerte. Y él era cómplice. Aquí yo creo que en este momento fue cuando comenzó el odio dentro de Saulo hacia los cristianos y él después imitaría lo mismo. Aquí vemos que él fue testigo de la muerte de alguien que no cometió ningún crimen, sino que porque él predicaba de Cristo, por esas razones que fue apedreado. Y él miró todo esto. Los acontecimientos que sucedieron al testimonio y la muerte de Esteban llevaron a una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y Jesús mismo había anunciado esto. Jesús bien había dicho que vendría una persecución. Vamos a Juan 16. Juan capítulo 16, versículos 1 al 4. Miren lo que dice aquí Jesucristo. En el contexto de que el mundo os iba a aborrecer. Cristo nunca les dijo a sus discípulos, miren, ustedes serán amados, serán admirados, serán aplaudidos, aceptados por predicar del arrepentimiento, del pecado y de mí. Cristo desde el principio les dijo a sus apóstoles que serían aborrecidos. Dice el versículo 1 ahí de Juan 16. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, dice Cristo. Los echarán fuera de las sinagogas por testificar de mí. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Aquí vemos que Jesucristo dice que ellos serían expulsados y que vendría la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Viene la hora, son las palabras con expresiones proféticas o apocalípticas, como vendrán días. Cristo está anunciando, diciendo que vendrá la hora. Vendrán esos días cuando serán puestos a muerte por causa de mi nombre. Cristo les anunció a sus discípulos, a los apóstoles, que esto iba a acontecer. Jeremías 31:31 dice palabras similares. Dice lo siguiente: he aquí que vienen días, dijo el profeta Jeremías, dice Jehová, en que los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí vemos que Dios siempre habló con palabras proféticas, anunciando, diciendo que vendrán días. Ahora Zacarías 14, versículo 1 al 2. Zacarías 14, versículo 1 al 2. Dice, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad
irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Aquí Jehová, bueno, el profeta Zacarías está hablando que destrucción. ¿En dónde? En Jerusalén, por parte de otras naciones. Miren cómo es Dios. Su pueblo una y otra vez se alejaba del Señor, dejaban sus mandamientos y Dios traía ¿qué? Mortandad, castigo severo. Dios permitía que las naciones paganas hicieran todo esto con Jerusalén. Miren lo que dice ahí. Y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres. ¿Por el acto de qué? De rebeldía, de idolatría, de desobediencia hacia el Señor. Ese es el Dios de la Biblia. No es solamente un Dios de amor, es también un Dios de fuego consumidor. Pero sigue diciendo ahí en Juan 16. Ahí vemos cuando Jesús dice, viene la hora cuando cualquiera que os mate. Esa hora va a venir, dice Cristo. Ahí en Juan 16, versículo 2 en adelante. Ahora versículo 3 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Cristo dice, yo les anuncié, les estoy anunciando a ustedes que vendrá la hora cuando ustedes sean puestos a muerte. Yo les he dicho para que cuando llegue la hora se acuerden de lo que yo había dicho. Miren cómo era Jesús. Él preparó a los apóstoles para bien o para mal. Primeramente para mal, pero para bien también. Cristo le estaba dejando a ellos saber que sufrirían en vida en esta tierra, pero ¿qué les esperaba después de la muerte física? La vida eterna, la salvación. ¿Ustedes qué creen que pensaban los apóstoles al momento de ellos escuchar esto de parte de Cristo? ¿Temor? Quizás quisieron ya no seguir a su Señor. Cristo los estaba capacitando, los estaba discipulando, preparándolos para cuando la hora llegara. Si de la misma manera que en Jeremías y Zacarías y en Juan, pues Jesús habla de palabras proféticas acerca del padecimiento que iban a sufrir. Jesús nunca habló, mis hermanos, palabras proféticas acerca del éxito como suelen profetizar hoy en día. Hoy los falsos profetas, los falsos apóstoles es lo que predican en muchos lugares: prosperidad, éxito, primicias, diezmos, todo esto. Y no se está predicando acerca del arrepentimiento, del pecado y de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida hacia la salvación. Mis hermanos, muchas congregaciones se están enfocando en cosas que los oídos de los hombres carnales quieren escuchar, mensajes que sean agradables a la carne. Pero ¿cuándo Jesús habló mensajes como estos? Nunca. Nunca. ¿Y qué fue lo que causó la persecución?
Regresamos allá a Hechos, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron, ¿qué? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. La persecución, mis amados, ¿qué fue lo que causó? Que todos fueran esparcidos. Ese es un verbo de la misma raíz usada para sembrar semillas, esparcir. Yo no sé mucho del cultivo del campo, pero me imagino que cuando uno siembra un tipo de semilla, la esparce con la mano. Yo creo que el pasto, hermano Carlos, se siembra de esa manera. El pasto es algo más fácil para esparcirlo con la mano. Bueno, esto fue exactamente lo que hizo la persecución por su intolerancia para muchos creyentes en Jerusalén. La persecución dentro de Jerusalén causó que los cristianos se esparcieran y se fueran ¿a dónde? A naciones que estaban alrededor de Jerusalén. Dios, mis hermanos, es quien usó esta dispersión de la iglesia en Jerusalén para llevar el evangelio a otras naciones. Esto estaba, mis hermanos, ya planificado por Dios. Como dice en Malaquías 3, Dios es quien envía a sus mensajeros. Dios es quien envía a sus mensajeros. ¿Para qué? Para predicar el arrepentimiento. Y Él nos demanda esta tarea a nosotros también. Dios envió a Zacarías, a Malaquías, Jeremías, a Isaías. Dios es quien envía a sus mensajeros para que los oyentes, los que son rebeldes, los que son desobedientes a los mandamientos del Señor, se arrepientan y se vuelvan de sus malos caminos y se vuelvan al Señor. Mis hermanos, hoy en día Dios envía a sus mensajeros, ¿sí o no? Dios envía misioneros, evangelistas a las calles y gloria a Cristo que ya viene el tiempo de la temporada de los trabajadores del campo. Porque Dios nos demanda que nosotros también salgamos a los campos o a las pulgas a predicar. Se viene el tiempo. Es la gran comisión de predicar el evangelio de Jesucristo a los perdidos, mis amados. Es el único método que Dios ha provisto para que otros sean salvos. Dios mismo planificó, predestinó, decretó, orquestó todo antes de formar la tierra. Hasta ese preciso momento. Mis hermanos, a Dios todo esto no lo tomó por sorpresa. Que su Hijo fuera crucificado, que Pedro y Juan y los apóstoles fueran perseguidos y que Esteban hubiese sido apedreado, no lo tomó a esto por sorpresa. Dios bien sabía que esto iba a suceder y tenía que suceder. Él dijo que lo haría y lo cumplió bajo su decreto. El decreto de Dios en su plan eterno y soberano que ha predestinado todo lo que sucede, basado en su sabiduría y para su gloria. En la teología cristiana, mis hermanos, esto representa su voluntad inmutable y su autoridad sobre el universo donde Dios decreta un pacto único y eterno para él. Cuando Dios ordena todo lo que va a ocurrir, desde las leyes naturales hasta los eventos específicos en la vida de las personas. Dios es quien decreta, Dios es quien planifica, Dios es quien determina todo lo que va a suceder.
Así que los hermanos de la iglesia primitiva en Jerusalén fueron quienes experimentaron la primera persecución. No fueron los de la iglesia católica romana, no fueron ellos. Fueron la iglesia que estaba en Jerusalén. Los que experimentaron la primera persecución. Todo esto aconteció en donde, en Jerusalén. Cristo en ningún momento les dijo, vayan a Roma y esperen la promesa del Padre, sino que Cristo dijo, vayan a dónde, o esperen en Jerusalén. Hechos 1:4 dice, y estando juntos, los mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre. La persecución comenzó ¿en dónde? En Jerusalén. La iglesia primitiva empezó ¿en dónde? En Jerusalén. La iglesia de Cristo no comenzó en Roma. No fueron romanos. Cuando la iglesia primitiva comenzó, Jerusalén estaba bajo la opresión del imperio romano. Y no sé por qué la iglesia católica se llama también romana apostólica, apostólica romana. Los hermanos se fueron a regiones cercanas y Cristo bien especificó los primeros lugares donde serían sus testigos. Hechos 1:8 dice, y me seréis testigos en Jerusalén, y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Primeramente, Jesucristo dijo, serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Ahí no vemos que Cristo dijo, serán mis testigos en Roma. Él no dijo nada de eso. Primero, la iglesia comenzó en Jerusalén y ahí fue donde los apóstoles comenzaron a testificar de Cristo audiblemente en forma persecutiva. Cuando Pedro comenzó a predicar, se levantaron los del concilio, sumo sacerdote, el líder de la guardia. Ellos fueron quienes experimentaron la primera persecución. Y de la misma manera que Pedro predicó y sufrió por causa de su Señor y Salvador, él siendo un testigo fiel de Cristo, exhorta y anima a los hermanos a hacer lo mismo. En la primera carta de Pedro, vamos ahí. La primera carta de Pedro, capítulo 4. Versículos 12 al 14. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Dice Pedro, el que anduvo con Jesús. ¿Qué más hizo Pedro? Negó a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. Pero se arrepintió y Dios lo usó para su gloria. Dice, amados, no os sorprendráis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Aquí Pedro dice que no se sorprendan del fuego de la prueba que ha venido a los hermanos, a quienes él está escribiendo, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Él les dice, gócense. Si están siendo perseguidos, si están siendo vituperados por causa de Cristo, igual que Cristo, Él les dice, gócense. Permanezcan en gozo, alegres, porque padecen y sufren y son perseguidos igual que Cristo. Eso es el Evangelio. Eso es ser cristiano. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis
con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois ¿qué? Bienaventurados, dice él. Él no dice son miserables, pobrecitos, indefensos. Él dice sois vituperados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pedro dice, ciertamente los que nos persiguen, ellos blasfeman el nombre de Dios. Pero por nuestra parte Él es glorificado. ¿En medio de qué? De la persecución, del sufrimiento, del vituperio. En eso debemos de gozarnos, dice el apóstol Pedro. Esto debe de ser causa de gozo, de ser vituperados por Cristo. Mi hermano, mi hermana, cuando tú seas vituperado o vituperada por causa del nombre de Jesús, gózate. Eso es evidencia de que eres hijo de Dios, que has sido hecho una nueva criatura, que has vuelto a nacer. Y eso es la evidencia que estás dando, ¿qué? Buen testimonio como cristiano. Pedro escribe a los creyentes que sufrían en Asia Menor para alentarlos a permanecer firmes en Cristo en medio de la persecución. Él los exhorta, los anima a estar gozosos en medio de la persecución. Los quiere alentar y los lleva a Cristo. Él dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. El centro, el motor que debe de movernos a nosotros, mis amados, es Cristo. Es Cristo. No es una religión, no es tu propio esfuerzo, tus buenas obras, es la obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Como dijo nuestro hermano Carlos, ayer muchos celebraron el día de San Valentín, solamente un día, es solamente una muestra de amor del ser humano hacia otro. Pero el amor más grande o la acción de amor que ha pasado, ocurrido aquí en esta tierra, es el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Él muriendo por viles pecadores, por ladrones, rateros, homicidas, mentirosos, desleales, desobedientes, hombres, mujeres, niños, jóvenes que odian a Dios para después salvarlos. Eso es un acto de amor y Cristo lo hizo por amor. El justo por los injustos para que por medio de Él pudiésemos ser llevados a Dios, para que pudiésemos ser reconciliados con Dios, para que pudiésemos ser adoptados como hijos de Dios, justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos dice eso. Pedro los insta a centrarse en sus privilegios donde se encuentran sus derechos y ventajas, que son, ¿qué? La vida eterna, la salvación. Aquí no vemos que Pedro los reprende y les dice, hijos del diablo, ¿qué están haciendo? Él aquí los lleva a Cristo. Les habla con palabras alentadoras, porque Él bien sabe que ellos padecen por causa de Cristo. Él no les dijo en un momento tibios, fríos. Él les dice, si ustedes padecen, si sufren, gócense. Quizás ellos estaban desanimados,
Ya no querían seguir hacia adelante como nos sucede a nosotros. Pero esa es nuestra lucha como creyentes. Somos atacados, bombardeados con pensamientos, con ideas, con desaliento. Esa es nuestra lucha. Es una lucha que tú y yo, mi hermano, tendremos hasta que moramos. Va a ser una lucha constante. No va a ser fácil. Así que todos fueron esparcidos como semillas, excepto los apóstoles. Todos se fueron, excepto los apóstoles. Ellos habían quedado atrás, soportando la persecución y sirvieron como medio para preservar la iglesia en Jerusalén. Quizás habían otros hermanos por ahí que no se habían ido y quizás ellos estaban ahí para tener el cuidado de sus hermanos. Recordemos, mis hermanos, que ellos eran guiados por el Espíritu Santo. Ellos dependían del Espíritu Santo y no de su temor, de sus emociones carnales. Ahí vemos que fueron hombres que se pararon en la brecha, hombres valientes, que estaban confiando en el Señor. Quizás miraron a otros hermanos que se fueron a Judea, Samaria, y ellos se tuvieron que quedar ahí por mandato de Dios para preservar a la iglesia de Cristo, para animar a los que se habían quedado atrás quizás, para ver por ellos. Recuerden que ellos eran el fundamento de la iglesia. Ahora, que los apóstoles no fueran el objetivo central de la persecución y que se intensificara después de la muerte de Esteban, parece indicar que se persiguió principalmente a los cristianos judíos griegos, afectando a toda la iglesia primitiva. En el momento que Esteban es asesinado, ahí comienza la persecución. Y yo me imagino que fue Saulo de Tarso quien miró lo que hicieron con Esteban y él fue movido a que actuar de igual manera, a imitar lo mismo que hicieron los judíos. Y Saulo consentía en su muerte y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahora versículo 2, ahí de Hechos 8. Dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar ¿a quién? A Esteban. Muerto Esteban, pues hombres piadosos, cristianos, hermanos en la fe, lo llevaron a enterrar e hicieron gran llanto sobre él. Recuerden que él fue uno de los primeros diáconos que fueron elegidos para servir ¿a qué? A las mesas, no a los apóstoles. No para tener un ministerio de alabanza, no para ser un líder de diáconos, como suelen poner hoy en muchas congregaciones, para servir a las mesas. Un hombre de buen testimonio, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, para servir a las mesas, pero después él se fue y predicó, y su fin fue ¿cuál? La muerte por causa de Cristo. Y ahora vemos aquí a hombres piadosos, a hermanos, a creyentes, lo llevaron a enterrar, y ellos pues lloraron al ver que era un hermano en la fe. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Aquí vemos que Lucas menciona por tercera vez a quien, a Saulo de Tarso. Pero ahora lo vemos en acción, imitando, como dije, las acciones maléficas de los judíos. Él ahora estaba devastando y humillando a la iglesia con el deseo de destruir a la iglesia. Dice que él asolaba la iglesia y entrando, él entraba a las casas, casa por casa, dice, y entrando casa por casa, quizás pateando la puerta, sin anuncio, sin darles oportunidad de que ellos, los hermanos, los cristianos, pudiesen ellos, pues, defenderse. Él entraba a la fuerza, con autoridad, con un celo de Dios, un celo supuestamente, pero era un deseo pecaminoso. Entraba casa por casa haciendo que arrastraba a hombres, y no solamente a hombres, dice, y a mujeres. Aquí vemos la evidencia de un odio inmenso en este hombre por los cristianos, por hombres y mujeres piadosos que solamente practicaban la fe, oraban, partían el pan, se reunían en las casas, predicaban del único que podía salvar a hombres y a mujeres pecadores. Por hacer solo eso, Saulo entraba casa por casa arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel como si ellos hubiesen cometido algún crimen digno de castigo. Aquí vemos a un hombre feroz, lleno de odio, a un hombre que conocía la ley, que se quería perfecto, santo, recto, un hombre que estudió a los pies de quién, de Gamaliel, hebreo de hebreos, decía él, circuncidado al octavo día, linaje de Benjamín. Su historial era implacable, era algo impresionante. Era un judío de un rango muy alto, pero su corazón seguía siendo un corazón de piedra, que mostraba solamente que odio, desprecio para todos aquellos que se decían ser cristianos. Aquí vemos, mis amados, que la religión nos salva. Cuando conozcamos nosotros de la Biblia, nos salva. Si papi y mami son cristianos, no te salvan. Él fue circuncidado al octavo día conforme a la ley de Dios. Hebreo de hebreos. Pero era un criminal, era un asesino. Él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Él pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios, como dice en Juan 16:2. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cristo habló de esto a sus apóstoles. Y aquí vemos que Saulo estaba haciendo lo que Cristo había dicho. Jesús dijo, cualquiera que os mate pensará que sirve o rinde servicio a Dios. Saulo pensaba que él estaba rindiendo servicio a Dios haciendo estas cosas. Pero cuando Dios miró eso como un pecado grave. ¿Pero acaso Saulo lograría destruir a la iglesia de Cristo? De ninguna manera. Vamos a Mateo 16, versículo 18. Mateo 16, versículo 18.
Miren lo que Cristo afirmó acerca de su iglesia, no su religión. Mateo 16, versículo 18. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Perdón, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, dijo Jesús. Cristo dijo, el mismo infierno se levantará en contra de mi iglesia. El mal, la persecución, pero él dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, contra su iglesia. Vemos en Hechos que una persecución se levantó. Saulo de Tarso entraba de casa en casa arrastrando a hombres y a mujeres, pero ¿ustedes creen que eso iba a parar ahí? No iba a parar ahí. El plan de Saulo era acabar con los del camino, con los cristianos, con los creyentes. Pero si Cristo dijo estas palabras, se iba a cumplir. Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Hasta el día de hoy, mis amados, ha habido persecución. Los reformadores han muerto. Hermanos en China, en Asia, en África, en México, están siendo perseguidos, asesinados. Pero ¿quién puede parar a nuestro anuncio? Nadie. Si algunos hermanos mueren por su fe, Dios levantará a otros. No hay nada que pare el evangelio de Jesucristo. Ni las autoridades, ni el gobierno, porque es un reino celestial. Reinos terrenales quizás tratarán de detener el evangelio o el avance del evangelio, pero mis amados, no podrán. Lo que esa declaración de Jesús está haciendo es que la persona y la obra de Jesús eran el golpe decisivo contra Satanás y sus poderes de la muerte. Y mis hermanos, sin duda la iglesia participa, tú y yo participamos en la victoria de Cristo en la cruz. Y no solamente eso, sino que también participamos en los padecimientos de Jesús al momento de seguir a Jesús. Muchos quieren solamente la victoria, las bendiciones, pero muchos quizás no quieren ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Si eres cristiano, tienes los beneficios de poder tú gozar de lo que Cristo ha hecho en la cruz, de ser adoptado como hijo de Dios, ser perdonado, redimido, justificado. Pero también recuerda que si eres un cristiano genuino, verdadero, también debe de ser participante de los padecimientos de Cristo, el vituperio, la persecución, que quizás familiares te odien por seguir a Cristo. Este es el costo de seguir a Cristo. Así que la hora de la cual Cristo había anunciado había llegado. ¿Y era la hora de qué? De la persecución a los hermanos en Jerusalén. La hora ha llegado. De lo que Cristo habló ahí en Juan 16, persecución, vituperio, y que hombres iban a actuar en una forma pensando que están
rindiendo servicio a Dios cuando no lo están. Arrestando a hombres y a mujeres, arrastrándolas de sus casas, pensando que rinden servicio a Dios y no lo están haciendo. Aquí vemos el comienzo de la persecución contra la iglesia de Cristo. Mis hermanos, ¿alguna vez hemos pedido, Señor, quiero ser participantes de tus padecimientos? Señor, estoy muy cómodo. Señor, no experimento vituperio por causa de tu nombre. Quizás, Señor, estoy predicando el evangelio, estoy anunciando de Cristo. ¿Por qué no padezco como Cristo? Quizás nos hace falta eso para hacerlo más fuertes, para confiar más en el Señor. ¿Creen que esté malo, Señor? Permíteme ser participante de los padecimientos de Cristo. Al comienzo de mi conversión, yo sí experimenté varios vituperios, negaciones, todo esto, pero mis hermanos, como que eso ha ido desapareciendo. Y esto a mí, pues, me pone a meditar, Señor, ¿estoy actuando como cristiano o no? Yo creo que debemos de pedirle al Señor, Señor, hazme un participante de los padecimientos de tu Hijo. Permite que nuestros hijos sean participantes de los padecimientos de Cristo. Levántalos para que sean hombres y mujeres que predican de Cristo. La iglesia primitiva no tenía templos lujosos como vemos hoy en día, edificios con bancas, con carpeta, luces, un escenario, el cual llaman altar. El predicar de Cristo, ellos sabían que podía traer consecuencias a sus vidas como ser puestos a muerte. Ellos sabían que eso podía traer persecución a sus vidas. Y hoy en día, mis amados, el ser cristiano está de moda. Hoy vemos que boxeadores, deportistas, llevan carteles cuando van a comenzar los juegos y dicen, bueno, Jesus saves, Jesús salva. Y la gente aplaude, ¿por qué? Porque, mis hermanos, la humanidad hoy en día tiene un concepto tan equivocado y ven solamente a Jesús como un Jesús solamente de amor. Es fácil decirle a una persona, mira, Cristo te ama, Cristo murió por ti. Pero ¿qué tal cuando les decimos, mira, pero tienes que arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo? Eres un vil pecador, mereces el infierno, ahí se da la vuelta. Porque a la gente no le gusta esto. Así que mis hermanos, si no padecemos por Cristo, pero estamos predicando, ¿será que estamos predicando el evangelio bíblico? Porque ese evangelio bíblico es lo que va a traer vituperio y quizás persecución. Yo creo que debemos de orarle al Señor, Señor, queremos ser participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Quién quiere pedir eso? Nuestra carne no quiere sufrir, padecer por Cristo, pero yo creo que debemos de pedir al Señor eso un poco más. Quizás para ver de qué estamos hechos. Quizás para ver si estamos fundamentados en la roca que es Jesucristo. Quizás nos hace falta, mis hermanos, salir más y predicar de Cristo. Oremos. Señor,
Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora por